Versículo 23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y cuando la Biblia en Proverbios, en el Antiguo Testamento, habla del corazón, no habla únicamente de los sentimientos, sino que habla del centro del ser humano, donde están los pensamientos, las decisiones, las emociones, la voluntad. A eso se refiere con el corazón. En nuestro corazón está lo que somos, ¿cierto? Ahí está escondido lo que somos. Y lo que está en nuestro corazón, tarde o temprano, va a salir hacia afuera. Se va a revelar a través de nuestras palabras, se va a revelar a través de nuestras acciones y se va a revelar a través de nuestras decisiones. Por eso es que la Biblia dice: guarda tu corazón porque de él mana la vida, ¿cierto? De ahí sale lo que somos y lo que va a determinar nuestra vida. El Señor dijo en Mateo 12:34, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿cierto? Entonces, tarde o temprano, lo que está en el corazón va a salir en nuestras decisiones, en nuestras palabras, en nuestras acciones. Existe algo que se llama hipocresía, ¿cierto? Que es ponerse una máscara y fingir ser alguien más. O sea, un tiempo podemos nosotros tratar de ser alguien más y nos puede resultar, pero tarde o temprano lo que somos va a ir saliendo. Eso es inevitable, porque del corazón mana la vida. Entonces, es una pérdida de tiempo, ¿cierto? Fingir ser alguien más, fingir ser alguien que no somos, porque al final la realidad de lo que somos en nuestro corazón siempre se dejará ver. Se va a notar en nuestras decisiones, nuestras palabras, en nuestras acciones. Por eso es muy importante trabajar en lo real. ¿Y qué es trabajar en lo real? Trabajar en nuestro corazón. Y por eso estamos acá esta mañana, porque creemos que la palabra de Dios tiene poder para obrar en nuestro corazón. Lo que dice Hebreos 4, versículo 12, vamos a verlo rápidamente. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene poder para obrar en nuestro corazón. Por eso es que nosotros somos la iglesia bíblica bautista, ¿cierto? Por eso siempre venimos acá a escuchar la palabra de Dios. Por eso siempre desde el púlpito se insiste que nosotros tenemos que estar constantemente meditando en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene poder sobre tu corazón. Y porque de tu corazón mana la vida. De tu corazón viene lo que tú eres, lo que va a ir obrando en tu camino. ¿Sabe? Hay dos cosas en la vida que tienen obra, que obran en el corazón. Una son las pruebas y otra es la palabra de Dios. Así es como Dios trabaja en nuestro corazón. Dios también obra en nuestro corazón a través de las tristezas, de las luchas. Leía un versículo de Eclesiastés, ahí capítulo 7, versículo 3, que decía que la tristeza enmendará el corazón. Algo que produce, ¿cierto?, las pruebas, las tristezas de la vida. Tienen poder para que nosotros cambiemos aquellas cosas de nuestro corazón que están mal. Y así es como Dios va obrando. Por eso es muy importante, hermanos, que nosotros estemos continuamente meditando en la palabra de Dios. Y a eso es lo que venimos hasta acá. Y hoy día eso era manera introductoria, y hoy día vamos a ver algunas historias que tienen que ver con los hombres y con su corazón, y cómo éste determinó su vida. Vamos a Segunda de Samuel, capítulo 10. Segunda de Samuel, capítulo 10, versículo 1 al 5. Vamos a ver una pequeña historia
que es muy interesante, y creo que podemos aprender ahí algunas cosas valiosas. Segunda de Samuel, capítulo 10, versículo 1 en adelante, dice: Después de esto, aconteció que murió el rey de los hijos de Amón y reinó en lugar suyo Hanún, su hijo. Y dijo David: Yo haré misericordia con Hanún, hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún su señor: ¿Te parece que por honrar a David tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Entonces Hanún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles porque ellos estaban en extremo avergonzados, y el rey mandó que les dijeran: Quedaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba, y entonces volved. Ahí encontramos una historia muy particular, y podemos ver de inmediato cómo son los corazones de algunas personas. Podemos ver a David y podemos ver inmediatamente el corazón de David, ¿cierto? Murió un hombre al cual él estimaba, al cual él respetaba, y él inmediatamente pensó en su hijo. Y ahí en el versículo 2 dice: Y dijo David: Yo haré misericordia, ¿cierto? Ahí podemos ver lo que hay en el corazón de David. La Biblia dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. E inmediatamente David actúa con misericordia. E inmediatamente se ve en sus acciones lo que hay en su corazón, su carácter, lo que David es. Y él, ¿cierto?, de una forma misericordiosa, él dice: Haré misericordia como su padre la hizo conmigo, y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón. Y ahí estaba, ¿cierto?, este hombre que había perdido a su padre, y ahí estaban los príncipes, e inmediatamente ellos reaccionaron mal. Ellos eran tremendamente desconfiados y también tenían este temor, esta ansiedad, ¿cierto?, donde ellos inmediatamente vieron una amenaza, vieron un peligro. Y estaba pensando en el daño que nos hace vivir con miedo y ansiedad. Cómo muchas veces vivir con miedo y ansiedad nos lleva a interpretar cualquier cosa como una provocación o como que alguien nos quiere hacer daño. Estaba pensando que los niños muchas veces tienen amigos imaginarios. ¿Ha escuchado eso? Que a veces los niños tienen amigos imaginarios. Pero ¿sabe? Hay un problema en los adultos, que muchas veces los adultos tenemos muchos enemigos imaginarios. A veces los adultos sentimos que la gente no nos quiere, que la gente nos desprecia, que hay personas que quieren hacernos daño, y vivimos así nuestra vida viendo amenazas y peligros por todos lados. Uno podría decir, bueno, ahí la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre, ¿cierto? Podría uno pensar eso, ¿cierto? De que está bien ser desconfiado y está bien vivir a la defensiva siempre. Pero hay que entender que cuando Jeremías dijo maldito el hombre que confía en el hombre, se refería a poner la esperanza en el hombre. Como hijos de Dios, como creyentes, es verdad, tenemos que tener cuidado, ¿cierto? Cuidado siempre, estar alerta por nuestros hijos, pero no podemos vivir desconfiando de todo el mundo, porque nos va a costar relacionarnos con otras personas. Porque parte de ser creyente es compartir con las personas. El ministerio cristiano es un ministerio social, y muchas veces a la iglesia van a entrar personas y tenemos que relacionarnos con ellas. Y tenemos que entablar comunicación, entablar una relación. Entonces, tenemos que tener cuidado con esta ansiedad, ¿cierto? Con esta ansiedad que nos hace estar viendo muchas veces enemigos imaginarios por todos lados, percibiendo peligro, percibiendo daño, porque esto nos va a llevar a relacionarnos mal con otras personas.
Y es increíble cómo en esta historia, si uno la sigue leyendo, este hombre, ¿cierto? Después de que estos príncipes dijeron, mira, David mandó estos consoladores, ¿cierto? Estos consoladores en realidad ellos vienen a espiar, porque ellos quieren venir a destruirnos. Mira lo que hizo la ansiedad, y eso es lo que hace la ansiedad muchas veces en nuestra vida. La ansiedad en nuestra vida activa nuestra imaginación. Inmediatamente nosotros empezamos a sacar toda una película de lo que las otras personas quieren hacer. La ansiedad hace eso, activa nuestra imaginación. Y mira lo que hicieron ellos después a estas personas que mandó David. Las insultaron, ¿cierto? Raparon sus barbas, los desnudaron prácticamente. O sea, le declararon la guerra a David por algo que estaba en su imaginación. Entonces, eso es lo que produce la ansiedad, querido hermano, esta mañana. ¿Sabe? He conversado a veces con personas que se van de las iglesias porque dicen, es que no me saludaron. Se van porque a veces dicen, no, es que ahí yo era menospreciado. He escuchado eso más de alguna vez. Y hay que estar alerta porque muchas veces esas cosas viven acá. Esas cosas son muchas veces enemigos imaginarios y somos nosotros con un complejo de autorrechazo, viendo que las personas nos menosprecian, no nos quieren, nos rechazan. Hay que tener cuidado con eso porque, hermano, nuestro corazón, nuestra mente, muchas veces nos van a traicionar. Y ahí está este hombre, ¿cierto?, con estos príncipes, iniciando una guerra contra el rey David. Y nosotros sabemos que el rey David para la guerra era fiero. Imagínate ir a la guerra contra Joab, contra el general de David, contra Abisai, y ahí hay varios personajes que están ahí entre los valientes de David. Ir a la guerra contra estos, por un asunto, ¿cierto?, por darle una interpretación a algo, ¿cierto?, y no basarse en hechos reales. Y así muchas veces nosotros, por nuestra ansiedad, tomamos decisiones, vamos a la guerra contra otras personas, guerra en la familia, conflictos, y todo nace por algo, ¿cierto?, en nuestra imaginación. Entonces debemos nosotros tener cuidado con la ansiedad. ¿Y qué hizo este hombre, ¿cierto?, este hijo de rey? Fue a la guerra y arrastró a otras personas con él hacia esa guerra. Armó un ejército, armó todo un conflicto bélico por algo que estaba solamente en su mente, por darle una interpretación a este gesto que había tenido David. Arrastró a otros. Y así muchas veces nosotros podemos arrastrar a otros. Podemos arrastrar a nuestras familias. No, me voy ofendido de la iglesia y me voy con mi familia. Y así lo hemos visto más de alguna vez. Tenemos que tener cuidado, hermano, con nuestros corazones, porque podemos arrastrar a otros y al final es solamente nuestra ansiedad que le da una percepción a las cosas y nos autoconvencemos de cosas que muchas veces no son. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a ver otro ejemplo, otra historia. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 29. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 29 al 31. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 29 al 31. Dice, aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo, y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel,
he aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus. En el contexto está terminando ya la vida de Salomón. Y la vida de Salomón, a pesar de haber tenido un reino tan próspero, a pesar de haber sido un hombre tan sabio, la vida de Salomón termina en una desgracia. Él, sabemos, tomó muchas mujeres, unas 1000 mujeres, y muchas de estas mujeres eran de otras naciones, y dice la Biblia que estas mujeres desviaron su corazón de Dios. Y él terminó adorando a todos los dioses, prácticamente, a todos los dioses falsos. Y por esta apostasía, al reino de Salomón entró el conflicto, ¿cierto? Dios le había dado paz y entró el conflicto, entraron los problemas, entró todo. Y hubieron rebeliones y cosas por el estilo. Y por esta causa, Dios toma el reino de Salomón y dice, lo voy a dividir. Y 10 tribus van a pasar a manos de este hombre, Jeroboam. Dios le promete el reino a Jeroboam, le dice, mira, voy a dividir este reino de Salomón y a ti te daré 10 tribus, tú vas a ser el rey de Israel. Una promesa de Dios a Jeroboam, a este hombre. Veamos lo que dice ahí el versículo 37. Dice, yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieras lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como le edifiqué casa a David, y yo te entregaré a Israel. Dios le está dando una tremenda promesa, ¿cierto? Este hombre en este momento es un servidor de Salomón. Está por ahí, ¿cierto? Y Dios le está dando esta promesa, una promesa de Dios. Y después esta promesa se cumple. Si nosotros seguimos leyendo, Salomón muere, nace su hijo Roboam, y allí hay una historia que hemos visto varias veces con los jóvenes, que tiene que ver con los malos consejeros, donde Roboam, ¿cierto? Llega al pueblo, a Roboam, le dicen, tu padre nos daba demasiado trabajo, baja tú la carga de trabajo sobre nosotros. Y Roboam dicen, bien, vayan, voy a pedir consejo, vuelvan de aquí a unos días más. Y él le pide consejo a los ancianos le dicen, haz lo que ellos te están pidiendo, porque si tú bajas la carga de trabajo, ellos te van a servir para siempre. Así que haz lo que estás pidiendo. Va a pedirle consejo a los jóvenes que se criaron con él, dice la Biblia. ¿Qué le dicen los jóvenes? Castígalos más. Tienes que ser más duro, porque si te están haciendo esto es porque te ven débil. Entonces, tienes que ser más duro con ellos. Y lo hace, le hace consejo, le hace caso a los más jóvenes, un desastre. Y el reino se divide. El reino se divide en ese momento, se rompe. Y este Roboam queda con Judá y el resto sigue a Jeroboam. Se cumple la profecía de Dios, como siempre sucede. La palabra de Dios siempre se cumple. Y ahí Jeroboam pasa a ser el rey sobre Israel. Y vamos a ver el versículo 25 en adelante. Y aquí es donde está esta acción de Jeroboam, esta decisión que él toma, que es realmente un desastre total. Dice el versículo 25, entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam, ¿en dónde? En su corazón. Eso es muy importante. Esa frase es muy importante. Y dijo en su corazón. Muy importante eso. Ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Nosotros los malnolos decimos pasarse películas. Se pasó la tremenda película.
impulsado por el miedo, impulsado por el temor, por la ansiedad que había en su corazón, se pasó la tremenda película. Eso es lo que hace el miedo. El miedo, el temor, activa nuestra imaginación. Y yo mismo lo he vivido. Yo soy un poco hipocondriaco. A veces me duele acá. ¿Me estará fallando el corazón? No sé que alguien más que le pase lo que me pasa a mí. Pero yo he experimentado muchas veces en carne propia lo que produce el temor. Y cómo el temor activa nuestro corazón y a veces el temor nos convence de cosas que no son. Nos convence, estamos realmente convencidos. De hecho, ese temor muchas veces activa y genera crisis de pánico, cosas por el estilo. Me voy a morir, me estoy muriendo. Es increíble, ese es el poder que está en tu corazón, te convence de cosas. Y muchas veces esas cosas que están ahí en nuestro corazón nos convence de cosas como esta. Me van a matar, van a ir a adorar a Jerusalén, va a estar ahí Roboam los va a convencer, van a crear un complot, un plan, van a venir y me van a matar. Ahí está Jeroboam convencido de esto. Pero ¿usted se acuerda que Dios le había dicho algo a Jeroboam? Dios mismo le había prometido, le había hecho una promesa en su palabra. Pero él prefiere escuchar, ¿qué? Su corazón. La promesa de Dios, la palabra de Dios. Pero él escucha su corazón. Y mire, escuchando su corazón, y aquí es donde comienza este desastre. Versículo 28 dice, y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. Y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y este fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes dentro del pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Este era creativo, ¿cierto? Era muy creativo. Él inventó sacerdotes, inventó todo un culto, inventó toda una religión basada en el miedo que él mismo sentía en su corazón. Imagínate lo que hace el miedo, cómo el miedo nos puede convencer, cómo el miedo puede guiar tu vida, porque de él mana la vida. Dice, ¿cierto?, el proverbio que comenzamos leyendo. Cuando el miedo conquista nuestro corazón, este guía toda nuestra vida y nos hace tomar decisiones y nos hace inventar cosas y nos hace avanzar y avanzar y avanzar por un camino errado. Esto es lo que hace el miedo, hermanos. Pero gracias a Dios que nos ha entregado su palabra. Y la palabra muchas veces nos va a decir, no temáis, no temas. La palabra de Dios muchas veces nos va a decir, tranquilo, no temas, yo estoy contigo, no temas, no temas. Por ahí alguien dijo que unas 365 veces se encuentra esto, no temas. Interesante. Vamos a ver el consejo de Dios ahora, a continuación. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer cada vez que llegue a nuestra vida el miedo, la ansiedad, las preocupaciones, tengamos que enfrentarnos a esto? ¿Qué es lo que nosotros como hijos de Dios
debiéramos hacer cada vez? Primero, consultar a Dios. Eso es lo primero que nosotros debemos hacer. Preocupaciones van a haber siempre. Cosas que te van a alterar, que van a mover tu ansiedad, van a estar ahí siempre. Eso no lo dudes. No hay un remedio para eso. Siempre va a haber algo que te va a inquietar. Pero ahí es donde nosotros debemos consultar a Dios. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 19. Algo que el rey David practicaba. Sabemos que el rey David es un hombre que enfrentó muchos peligros, muchas guerras, muchas situaciones difíciles, pero él practicaba algo. Cada vez que tenía que enfrentar alguna situación, algún desafío que lo inquietaba. Dice, entonces consultó David a Jehová diciendo, iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Hermano, cada vez que te sientas ansioso, que tengas que enfrentar una situación, el miedo, anda al Señor, pregúntale, Señor, ¿qué hago en esta situación? No tomes decisiones apresuradas. No dejes que tu imaginación se eche a andar. Consulta a Dios, ve a Él, ve a su palabra, ora. Señor, ¿qué hago en esta situación? Consultar a Dios. Segundo consejo, dejar la preocupación en las manos de Dios. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 7 al 8. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Entonces, cada vez, hermanos, que estés enfrentando el miedo, la ansiedad, deja todas tus preocupaciones en manos de Dios. Todo lo que te tiene ansioso, inquieto, que te tiene con miedo, dejarlo en manos de Dios. Interesante el versículo 8, esto lo hemos hablado varias veces, que habla del diablo, ¿cierto? Habla de que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el león rugiente es una figura atemorizante, ¿no? El miedo. Una de las cosas que va a buscar el diablo es a los hijos de Dios, a los creyentes que andan por ahí guiados por el miedo. Son víctimas potenciales, fáciles de devorar. Entonces, muy importante. Tercer consejo, vive en santidad conectado con Dios. Vamos a ver Proverbios 28, versículo 1. Proverbios 28, versículo 1. Dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Y es muy interesante porque ahí en este versículo también está hablando de un enemigo imaginario. Lo que estábamos hablando al principio, enemigos imaginarios. Dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Sabe? Muchas veces nosotros, los creyentes, cuando estamos viviendo en algún pecado, somos erráticos, andamos perseguidos y tomamos malas decisiones, andamos más ansiosos, con más miedo, porque el pecado no es lo natural en un hijo de Dios, no es lo normal. Pero si nosotros estamos viviendo en algún pecado, si tú estás en algún pecado secreto, lo normal es que tú vas a vivir asustado. El miedo va a conquistar tu corazón.
Pero mira lo que dice después, nuevamente ocupa la figura del león, porque la figura del león es una figura de confianza, de tranquilidad. ¿Han visto los leones cómo están durmiendo? Tranquilos, confiados. Y luego dice más, el justo está confiado como un león. Hermanos, si nosotros estamos bien con Dios, si nosotros estamos viviendo en santidad, estamos ahí viviendo una vida limpia. Yo sé que es difícil y que cada día fallamos, pero estamos ahí diariamente confesando nuestros pecados delante de Dios. Y estamos viviendo una vida agradable a Dios. Vamos a vivir confiados. Entonces, si hay algo que está interfiriendo en tu relación personal con Dios esta mañana, te invito a confesar al Señor y a estar a cuentas con Dios. A veces cantamos ese himno tan bonito, alcancé salvación, y ese himno termina con una frase espectacular. Dice, aleluya, estoy bien con mi Dios. ¿Se siente bien estar bien con Dios? ¿Estar a cuentas con Dios? ¿Se siente así? Mas el justo está confiado como un león. Pero cuando andas en pecado, andas como una suricata. ¿Has visto la suricata? Las suricatas están así, tienen miedo, viene algo, viene aquí, suricata. Pero tú ves al león y el león está durmiendo. De repente se le mueven como la oreja. ¿Sí? Es una mosca que lo está molestando. Pero está confiado y está en paz. Entonces una forma de tener paz y de que el miedo no se meta en nuestra vida es en santidad, conectado con Dios. Y vamos a ver un versículo también muy importante en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Qué maravilloso, ¿cierto? Porque el perfecto amor no se refiere a nuestro amor es imperfecto. Nuestro amor es un amor que muchas veces es inconstante, a veces estamos súper animados, te amo Dios, pero a veces estamos abajo. Pero cuando habla del amor perfecto, ¿a qué amor se refiere? Se refiere al amor de Dios. Y hermanos, esta mañana solamente recordarles, Dios te ama. Dios te ama. Y es la persona que más te ama en el universo. Y la Biblia dice, porque de tal manera, y hace énfasis en el amor de Dios, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, Dios nos ama de tal manera que hizo lo que ninguno de nosotros sería capaz de hacer. Nadie de los que está acá sería capaz de hacer eso. Pero Dios lo hizo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Eso no lo harías tú, no lo haría nadie. Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ama completamente, perfectamente, te ama. Y Dios tiene cuidado de ti, lo que decía Pedro hace un rato. Dios tiene cuidado de nosotros. Y si nosotros, hermanos, estamos llenos de este amor del Señor, convencidos de este amor del Señor, ¿sabe lo que hace esto? Echa fuera el temor. Dios me ama completamente. Entonces el temor se va. Es como un antídoto para el temor. El antídoto para el temor es llenarnos del amor de Dios, que echa fuera el temor. Veamos lo que dice Romanos 8, versículo 15. Nosotros cantamos esto en forma de alabanza, pero esta es una verdad que dice acá Romanos 8, 15. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre.
Y hemos escuchado esto, que esta expresión Abba Padre significa papito, ¿cierto? Es una expresión tierna para decir papá, Abba. Dios es tu papito, ¿cierto? Es tu padre que te ama. Es tu padre que te ama. Y es maravilloso cuando los hijos chiquititos están con su padre abrazados y no sé, van caminando en un lugar peligroso en la noche y el hijo va medio que se queda dormido, tú lo llevas en brazos y el hijo está súper tranquilo. Tú estás pensando que no vaya a aparecer alguien que nos vaya a asaltar. Tú estás ahí preocupado, alerta, pero tu hijo en tus brazos, ¿cómo va? Va en los brazos de su padre. Y ese es el cuadro de este versículo. Cuando nosotros estamos en los brazos del Padre, cuando estamos en los brazos de nuestro Señor, echa fuera el temor. Porque el Señor no quiere que nuestra vida sea guiada por el temor, ¿sabe? Habla de ser esclavo del temor. Es interesante eso. Porque el temor puede ser tu amo. El temor puede ser lo que guía tu vida. Cuando el temor conquista tu corazón, el temor se convierte en tu amo. Y tú tienes que tomar una decisión. ¿Quién va a ser el que guía tu vida? ¿Va a ser el miedo? ¿Va a ser el temor? ¿O va a ser Dios que te ama, tu Padre? ¿Cuál va a ser la guía de tu vida? Es una decisión que debemos tomar. ¿Sabes? Escuché una vez de unas personas que no querían tener un matrimonio, que no querían tener un hijo, porque ellos estaban convencidos en su mente de que si tenían un hijo la tragedia los iba a visitar. Ellos pensaban que el hijo iba a nacer con alguna enfermedad, algo malo iba a pasar. Estaban convencidos. El temor estaba guiando su vida. Así de poderoso es el temor. ¿Cuántas personas sus vidas se vuelven solitarias, se vuelven hurañas? Como Shrek, ¿cierto? Que Shrek no quería estar con nadie, vivía en un pantano solo. Pero ¿cuántas personas se vuelven tremendamente solitarias porque tienen miedo a las personas? Porque sienten que las personas lo van a rechazar. Y tienen este miedo y se encierran en sí mismos, se encierran en su mundo, porque tienen miedo a la gente. Casos así hay muchos. ¿Cuántas personas nunca se arriesgan con cumplir sueños, metas, porque tienen miedo a fracasar? Es el miedo el que dirige sus vidas. Son esclavos del temor. Y nunca lo intentan porque dicen, no, voy a fracasar. ¿Cuántas veces personas aguantan estar en un trabajo año tras año, un trabajo que odian? Y ellos dicen, no, es que nunca voy a encontrar algo mejor. El temor dirigiendo sus vidas. Y así en tantas situaciones, ¿cierto? Enemigos imaginarios por todas partes. Y el temor controla y dirige sus vidas. Por eso, hermanos, esta mañana los invito a tomar una decisión. ¿Quién va a guiar tu vida? ¿La va a guiar Dios a través de su palabra, a través de sus promesas? ¿Vas a confiar en Él? ¿Vas a abrazar a tu Padre que te ama? ¿O vas a seguir siendo esclavo del temor? Terminemos en oración. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana porque podemos recordar que tú nos amas, Señor. Damos muchas gracias porque tú entregaste a tu Hijo, Señor, a morir por nosotros, Señor. Y tu palabra nos dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para hacernos hijos de Dios. Muchas gracias, Dios, por tu amor, porque tú mandaste a tu Hijo unigénito, Señor, al Señor Jesucristo, porque Él se entregó por nosotros, Señor, para darnos salvación. Se entregó por nosotros, Señor, para que ya no vivamos esclavos del pecado, Señor, pero también se entregó para que ya no vivamos como esclavos del temor, Señor. Te pido, Dios, que tú seas obrando en nuestro corazón, ayudándonos a reflexionar, que no seamos oidores olvidadizos, Señor, como lo fue este rey, Señor, que es recordado como el que hizo pecar a Israel. Te pido, Señor, que nos ayudes
a recordar tu palabra, Señor. Recordar que tú nos amas, Señor. Recordar tus promesas en las que nos prometes, Señor, una vida abundante, una vida de paz. Nos prometes una vida de gozo, Señor. Y, Señor, hoy vivimos en un mundo de tanta ansiedad, de tanta oscuridad, Señor, de tanto miedo. Pero en medio de este mundo, Señor, que nosotros podamos ser luz, Señor. Porque sabemos que hay esperanza, Señor. Tú lo has prometido en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir como tú quieres que vivamos, Señor. Libres de temor, Señor. Que podamos vivir con valentía, con gozo, Señor, y con paz. Bendice a mis hermanos, Señor, que puedan tener un día excelente, una semana maravillosa, Señor. Cerca de ti, cerca de su palabra, Señor. Que tú sigas trabajando en sus corazones, Señor. Porque sabemos, Señor, que lo que hay en nuestro corazón se va a ir reflejando en el resto de nuestra vida, Señor. Te pido todo esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.